Un saludo a todos. La gracia de Cristo more en la vida de cada uno de ustedes. Ya saben que venimos desarrollando una serie sobre escatología, dando los aspectos principales, concisos y necesarios para poder adentrarse en esta disciplina que es totalmente compleja. Hay muchos temas que son bastante complejos. Estamos estudiando los aspectos generales de la escatología, donde todos estamos de acuerdo. Ya vimos, por ejemplo, el retorno de Cristo, la resurrección de los muertos, vimos la muerte física, también vimos, por ejemplo, cómo será la vida después de la muerte y demás. Ahora vamos a adentrarnos en otra de los aspectos generales donde todo el cristianismo ortodoxo está de acuerdo, que es en el tema de los juicios. Antes de adentrarme en eso, les digo que las preguntas que usted vaya dejando a lo largo de toda esta serie, cuando culmine esta serie, que tiene 13 partes en específico, lo que se va a hacer es que se va a tomar una sección de preguntas y respuestas y se va a tratar todas las preguntas que usted deje. Así que no se impaciente. Otra cosa es que, bueno, si las preguntas sobrepasan demasiada, se harían dos, se harían tres, pero el hecho es que vamos a responder a todas las preguntas que ustedes tienen ciertamente. Ya los que siguen este canal saben que a través de una suscripción especial que usted tiene, puede tomar una clase sobre el Pentateuco que estoy dando, que va a tener 13 14 partes, dependiendo. Ya vamos por la número 4. Este viernes se publica trataremos lo que es la teología del Pentateuco y demás. Yo envío el link en la transmisión en vivo para miembros, le envío el link para que usted le dé y entre directamente conmigo a Zoom, tome el estudio, la pregunta que tengan, las cuestiones que tengan, conforme a la clase, usted me lo puede dejar por ahí. Así que si usted quiere apoyar este canal, puede tener la suscripción especial para que tenga el beneficio de la clase. Si no, pues bueno, aquí seguiremos dando clase, expandiendo el conocimiento teológico sin controversias, sin chismes, sin esa buscadera de sonido, de view que tiene la persona realmente mal y que para mí es una total lástima que amigos, personas que conozco, simplemente se basen única y exclusivamente en polémica y eso es lo que la gente pide, esa chismoseadera que realmente no veo hasta dónde llega. Y siempre digo eso porque realmente yo quiero que el que me siga a mí cambie esa perspectiva. Siga a personas que realmente quieren enseñar. Sigan a personas que realmente le den un contenido que edifica. No una persona que espere que alguien diga algo para opinar él sobre eso que esa persona dijo. Porque esa persona no está estudiando, simplemente está esperando que alguien diga algo y sacarle dinero a eso a través del contenido que haga. Entonces, no, enfócate en escuchar maestros que se enfoquen en llevarte el contenido bíblico que tú necesitas para tener una cosmovisión sólida. Es un consejo que doy, no estoy acusando a nadie directamente, un consejo que doy de corazón, que es lo que a mí me ha servido. Yo sigo ejemplos de maestros que para mí me edifican. No me entero de los otros pleitos, más que si se me sugieren en la red, en YouTube y demás, porque sigo a varias personas. Pero ese no es el tema. Hoy vamos a hablar sobre el juicio, porque los cristianos desde el comienzo han reconocido que esta era va a terminar con un juicio, que va a terminar en juicio con el regreso del Señor. Como Dios es santo, debe juzgar toda impiedad o dejaría de ser justo. Que aquí la gente se confunde. La gente dice, Dios es un Dios de amor y ¿por qué no va a castigar? Sí, pero que Dios también es un Dios justo. Entonces, Dios no puede invalidar su justicia por su amor, como tampoco puede olvidar su amor por su justicia. Entonces, va a haber un equilibrio. Va a haber personas que por entregarse a Dios van a recibir su amor. Van a haber otras que por rechazar a Dios en vida van a recibir castigo. Y así se estarían cumpliendo ambas cosas. ¿Te duele? ¿Es difícil aceptarlo? Sé que sí,
pero es la que hay. Tú quieres, por ejemplo, librarte de eso, busca, ven a la cosmovisión teísta cristiana y ya con eso usted simplemente obtiene su salvación. Lee las escrituras, obedece lo que te dicen las cartas del Nuevo Testamento, obedece lo que dice el Señor Jesucristo, entendido en su, o el Mesías de Israel, entendido en su debido contexto, y ya con eso usted es salvo. Esta es la mejor vida que usted puede tener. Entonces, eh, el juicio es una expresión necesaria del carácter propio de Dios. Sin embargo, el juicio será justo y acorde con la verdad. Vamos a ver un ejemplo de eso en Romanos capítulo 2, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según que su prejuicio, según lo que le dijo otro, no, dice según verdad. O sea, Dios va a castigar al que merece el castigo por lo que hizo en la tierra y por no obedecer. Eso es lo que enseña las escrituras. Algunos creen que el juicio, que el único juicio que el único juicio por venir es el juicio presente, ¿verdad? Dios ha juzgado esta era, y es cierto, en algún momento del pasado Dios juzgó a Satanás y los ángeles caídos. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en segunda carta de Pedro, capítulo 2 versículo 4 que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios le dio un juicio preliminar, que es lo que aquí se le llama prisión preventiva, y los aguardó ahí para luego en el juicio final darle su sentencia final. A veces hay personas que dicen, oye, eh, el impío que se muere se queda en la tumba durmiendo ahí porque no tiene sentido que lo lleven al castigo para luego sacarlo y luego condenarlo. Pero eso es un ejemplo que tú ves en la justicia todos los días. Hay prisión preventiva que es hasta que llegue el juicio de fondo, usted está ahí reservado. ¿Por qué sucede eso? Dios tiene que esperar un tiempo. No necesariamente. Es simplemente porque el alma no muere y ¿dónde va a quedar el alma? El alma no se desactiva, como dice una postura herética por ahí. El alma queda consciente y viviendo. Entonces, por eso Dios lo que hace es que la envía a un lugar preventivo para entonces cuando venga la resurrección de entre los muertos, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿Para qué es la resurrección? Es para que esas almas, esos espíritus, tengan un cuerpo de resurrección adecuado para la vida que les viene. Nosotros estamos en el cielo cuando morimos, entonces cuando somos resucitados, lo que recibimos es un cuerpo de resurrección para la vida aquí en la nueva tierra, un cuerpo incorruptible. Entonces, lo mismo pasa con el que se condena. El que se condena es el levantado, recibe un cuerpo de resurrección para la vida en el castigo eterno que esa persona va a llevar. También, por ejemplo, nosotros vemos en Judas 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo prisiones de oscuridad, bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Se fijan? Están enjuiciados ya, esperando el juicio final de fondo. Dios juzgó a las personas en los días del diluvio de Noé. Vamos a ver Génesis 6:7. Génesis 6:7. Nosotros vemos que Dios hizo, dice lo siguiente, y dijo Dios, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Ven? Entonces aquí vemos exactamente lo que le vengo diciendo. Noé recibe el amor de Dios y la humanidad que estaba vivo en aquel tiempo, recibe lo que es el juicio de Dios directamente. Entonces, Dios juzgó a la persona en la torre de Babel también. Eso nosotros lo vemos en Génesis 11. Dios juzgó también al reino del norte, a Israel, enviándolo al cautiverio en Asiria. ¿Dónde tú lees eso? En segundo libro de Reyes, capítulo 17.
versículo 1 al 7. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como las leyes, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes que él. Contra este subió Salamazar, Salamanasar, Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no guardaba tributos al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo, le aprisionó en la casa de Israel, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Entonces aquí, ¿qué nosotros vemos? Nosotros vemos que por el rey y el pueblo haberse desviado de lo que son las leyes de Dios, él lo que hace es que lo enjuicia, llevándolo al cautiverio en Asiria. Sí, Dios utiliza también instrumentos humanos para llevar a cabo su justicia. Eso usted se lo puede leer en el libro de Habacuc. El libro de Habacuc lo que está tratando es sobre eso. ¿Cómo es posible que nosotros somos la nación santa y el pueblo santo y sin embargo nuestros enemigos nos están enjuiciando, nos están ganando, nos están matando y demás? O sea, ¿cómo entiendo esto? Y Dios se les explica. Dios se le explica, por eso es que él al ver la sabiduría de Dios, por ejemplo, lo que hace es que se arrepiente de eso que había dicho. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace es que retira la protección de Israel, los enemigos pueden vencerle, ellos se dan cuenta que no están bien con Dios y vuelven y buscan de Dios. Así es que Dios va actuando en el Antiguo Testamento con su pueblo que decidió obedecerle y que se comprometió en un pacto con él, a pesar de que el hombre nunca puede cumplir. Dios juzgó también al reino del sur y a Judá al hacerlo cautivo también de Babilonia, que eso lo enseña el segundo libro de Reyes, capítulo 25 versículo 1 al 12. Y Dios juzgó con la muerte de Ananías y Zafira a la iglesia, a esa iglesia en específico. Nosotros lo podemos leer, bueno, o no leerlo, porque es un pasaje que realmente eh, todos nosotros conocemos, la historia de Ananías y Zafira. Ellos habían sustraído de lo que es la pertenencia que vendieron y no dieron todo. Pero Pedro le dice, óyeme, pero si tú te hubiese quedado con eso, no hay problema, porque realmente el dinero es tuyo y no era una obligación, aunque era un compromiso, porque todos les estaban haciendo, pero tú ciertamente te podías quedar con él y no había problema con eso. O sea, no iba a haber un escándalo. Por eso te puedes quedar con él y perfecto. Pero el hecho de que tú lo hayas vendido, hayas sustraído dinero y lo hayas dado la otra cantidad, como que ese fue el valor real, Dios lo enjuicia directamente. ¿Por qué? Porque si no lo hace, los otros también podrían hacer lo mismo, y Dios lo que hace es que hace un juicio inmediato y dice que toda la congregación tuvo temor al ver eso, que ellos dos salieron muertos. En el Antiguo Testamento sucede lo mismo también. Muchas veces Dios enjuicia a un grupo para que los otros digan, hey, no podemos transgredir la ley. Esto es serio lo que nos está diciendo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5 hay una persona que está viviendo con la mujer de su padre y Pablo dice, no, ey, ey, ustedes no pueden estar envanecidos, tienen que juzgar a ese hombre que está haciendo eso. Y dice que se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Usted se pregunta, ¿qué es entregar a Satanás? Es lo mismo que le dije sobre el Antiguo Testamento. Dios retira la protección de esa persona, los hermanos no oran por él, que es lo que Juan dice, que hay pecado de muerte, por lo cual yo pido que no se ore. Si alguno ve a un hermano cometiendo un pecado que no sea de muerte, que no ore por él. Que esté muerte, que no ore por él. Ahora, si el pecado
no esté muerte, puede orar. Cuando uno lee eso, uno dice, wow, pero Juan, qué cruel es Juan. O sea, que no ore por esa persona. No, porque las oraciones tienen que ir siempre conforme al propósito de Dios. Y ya Dios ha establecido lo que le debe suceder a esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona recibe el juicio de Dios, que no tiene nada que ver con su salvación, sino con una disciplina mortal, porque el mismo texto lo dice. Es entregado a Satanás, Dios quita su protección, la iglesia no ora por él y esa persona lo que hace es que Dios lo enjuicia a través de Satanás, dice, para destrucción de la carne, a fin, la palabra fin quiere decir con el propósito de, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Esa persona se salvó, pero recibió un juicio inmediato. Primera Corinto 11 también, del 25 en adelante. Nosotros vemos que con la cena del Señor ellos están tomando la cena del Señor indignamente, dice la Biblia, no yo, indignamente. Se están emborrachando, se están comiendo toda la comida, están dejando a los otros sin comida y sin bebida y Dios lo que hace es que lo enferma mucho, mata a otros y deja a algunos agonizando. Lo dice el texto, no yo y dice que Dios lo juzgó para que no fuesen condenados con el mundo. Quiere decir, Dios se lo llevó a destiempo, lo enjuició directamente por el pecado que estaban cometiendo para no condenarlo con el mundo. Eso está, le estoy dando base bíblica porque si yo sé que a nosotros nos enseñaron eh, una un sistema legalista de que tú vas a ir al cielo por tu esfuerzo, porque tú te guardaste, porque tú limpiaste, porque tú te forzaste, que yo tengo 20 años guayando la yuca en esto y la Biblia no enseña nada de eso, Señor. Nada de eso. La Biblia enseña que Dios es santo, que Cristo murió por los pecados de su pueblo y que su pueblo debe, en consecuencia de eso, parecerse cada vez más a Él. Eso enseña la Biblia. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, ninguna. Y bueno, eso le enseña las escrituras. Como quiera, si usted tiene dudas, me deja las preguntas y en la sesión de preguntas y respuestas lo tratamos. Eso no es ninguna herejía. Le di base bíblica. Usted lo lee tranquilo, observa y se da cuenta de eso, es sobre eso. Y aplíquele ese mismo concepto a la carta de Hebreos también, que todo tiene en relación con eso mismo, con ese pecado de muerte. Pero Pablo también enfatizó que hay un juicio en la iglesia con la muerte, perdón, que hay un juicio en la era actual cuando él declara en Romanos capítulo 1 versículo 18. Vamos a leer los Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, esas personas que viven cometiendo injusticia y evitan que la justicia como tal prospere, se manifieste, Dios lo que le tiene es un juicio a esa persona y la ira de Dios va a caer sobre ellos. Sin embargo, este que nosotros leemos ahí no es el juicio final. Las escrituras indican que habrá un juicio futuro relacionado con el regreso de Cristo. Todos los juicios que le mencioné anteriormente son juicios que ya pasaron. El juicio de ahora es un juicio final que es cuando Cristo regrese. Jesús dijo, por ejemplo, que Él es como hijo de Dios, es el único que tiene autoridad de juzgar. ¿Dónde lo dice? En Juan, capítulo 5, versículo 27 al 29 y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá a la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Él anunció también un juicio futuro ligado con el regreso de cuando el Hijo, cuando dijo que las personas serían juzgadas de acuerdo a sus obras que nosotros lo vimos en un estudio anterior cuando hablamos del infierno, el castigo eterno y demás. También él declaró que el conocimiento o falta de las personas afectaría ese juicio. Quien tuviera mayor conocimiento recibiría mayor juicio. Es evidente porque no puede alegar inocencia, o sea, lo está haciendo a propósito. Vamos a darle por lo menos una cita sobre eso para que
para que usted lo tenga en cuenta. Mateo 11:24 dice, por cuanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Pero por qué? Bueno, lo dice el versículo de arriba. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué Capernaum va a recibir mayor castigo que Sodoma y Gomorra? Porque Sodoma y Gomorra fue en tiempo primitivo, todavía no había una predicación como la que existía en los tiempos de Cristo, un concepto sobre la deidad desarrollado tan profundo como, como en los días de Cristo, y tampoco se hacían milagros en ese tiempo. Los milagros comienzan como señales en el periodo de Moisés, y cuando Moisés muere cesan, y lo que hacen es que vuelven otra vez cuando Elías y Eliseo cesan, luego vienen cuando llega Jesús, cesa, o no, perdón, continúa hasta que llegan los apóstoles, y luego no vemos en la historia de la iglesia más periodos de milagro hasta los movimientos de hoy en día, que hay personas que dicen que domingo de milagro, que venga por tu milagro. Yo respeto todo eso. Yo sé que Dios puede hacer milagro. Sé que tú puedes orar por una persona, esa persona levantarse. Yo lo he visto, pero hay que tener cuenta. Solamente le digo eso. Tengan cuenta. Todas las personas también, sin excepción, morirán e irán al juicio de Dios. Hebreos 9:27. Como está establecido para los hombres que mueran una vez y de ahí el juicio. No hay una rectificación del alma, que el alma vuelve, que el alma lo que está aprendiendo y un sinnúmero de teorías. No tiene nada que ver. Usted muere y va inmediatamente a un juicio. Inmediatamente. Usted le pasa un juicio preliminar y usted está o en el cielo o está en prisiones de oscuridad debajo. Y luego a usted le da un cuerpo de resurrección para el juicio final. El apóstol Juan también describió un final en que los libros se abrirían y los incrédulos serían juzgados ante el trono blanco. ¿Dónde nosotros vemos eso? Bueno, en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. ¿Qué dice? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Juicio distinto para personas con grado de castigo distinto. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es decir, ahí simplemente estaban los incrédulos. Los registros de los incrédulos los harán culpables ante Dios y no merecedores de la vida eterna. Todos los incrédulos muertos en el mar o en la tierra serán juzgados en la presencia de Dios en aquel día. El destino de ellos será el fuego eterno que nunca se apaga. Lo siento. Esa es la postura bíblica y eso es lo que enseña las escrituras. Lo siento. ¿Se escucha cruel? Puede ser, pero es lo que enseña las escrituras. Y el que esté en esta cosmovisión y la aceptó, tiene que aceptar también que eso es verdad y que los juicios son así, porque la palabra de Dios no puede equivocarse, es inerrante, es infalible. Los creyentes también serán juzgados, porque Pablo, por ejemplo, declara que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso lo dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, y también en Romanos 14:10, aunque es bueno aclarar que en Romanos 14:10 dice tribunal de Dios. Pero como Cristo es Dios y Dios se dio el juicio a su Hijo, lo enseña Juan, pues perfectamente se podría poner la palabra Cristo como tal, aunque para una fidelidad para una fidelidad
de la traducción, lo mejor hubiese sido, honestamente, que hubiesen puesto Tribunal de Dios. En ese tribunal, por ejemplo, nosotros vemos que a los creyentes se les recompensará por sus obras, ya sean buenas o sin valor. La vida de los creyentes reflejarán ese juicio. ¿Dónde enseña eso? Eso lo enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 12 al 15. Yo lo he leído varias veces, pero yo lo voy a volver a leer porque yo necesito que usted se grabe eso, de usted saber diferenciar entre lo que es un juicio para el creyente y un juicio para el incrédulo, que a veces nosotros nos confundimos y no, que nos veremos allá en el día del juicio. Señor, ¿para qué usted y yo nos vamos a ver en el día del juicio? Sino que para celebrar la boda del Cordero, el juicio, el tribunal de Cristo, que es para recibir recompensas, galardones por nuestro trabajo aquí en la tierra. Nosotros no vamos a estar al lado de los impíos recibiendo un juicio. La Biblia no enseña eso en ninguna parte, en ninguna parte. Entonces, vamos a leerlo para que usted vea. Vaya agarrando en primer lugar los otros pasajes que nosotros hemos leído sobre el juicio. Los otros pasajes para que usted vea la diferencia de lenguaje y de vocabulario y lo que se usa. Y eso también refuerza aún más lo que yo le había dicho anteriormente, que si usted no lo quiere aceptar, usted no cree en la Biblia, no, no en mí, en la Biblia. Mire lo que dice. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento sería la base, el terreno. Si sobre este fundamento, es decir, sobre este terreno, alguno edificare, o sea, empezase a construir oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué Pablo enseña ahí explícitamente que nosotros lo leemos? Dice que el que edificó cosas preciosas, dígase, el que invirtió bien su tiempo de valor en el evangelio, esa persona edificó bien madera preciosa, hojarasca y demás. Cuando el fuego del escrutinio de Dios pase sobre eso, evidentemente eso es metafórico. Cuando pase sobre el material de las obras que tú le vas a llevar a él, entonces, si no se quema, sino que se purifica como el oro y los otros materiales, usted va a recibir una recompensa. Si el material no es tan duradero, usted va a recibir otro tipo de recompensa. Pero hay un punto interesante que dice, si la obra de alguno se quemare, quiere decir que no sirvieron ninguna, dice, con todo sufrirá pérdida, pero será salvo, aunque así como por fuego. Feliberto, tú estás enseñando que el cristiano puede andar en carnalidad. No, yo estoy diciendo que el cristiano que no obró correctamente aquí, o no que no obró correctamente, sino que no invirtió bien su tiempo, cuando vaya a presentarse delante del Señor, no va, lo que le lleve no va a resistir el escrutinio de la mirada de Dios, que son como llama de fuego. O sea, Cristo pasará el escrutinio ante lo que tú le lleves. Y entonces, si tu obra se quema, no quiere decir que te pierdes. Lo que quiere decir es que no recibe galardones. Eso no lo digo yo, eso lo dice Pablo, está ahí claro. A veces ustedes se quieren complicar porque ustedes se confunden y creen que esas son cosas que le enseñan Calvino, que salvo siempre es salvo y demás. Eso no tiene nada que ver con Calvino, eso tiene que ver con Pablo y la Biblia, literal. O sea, aprendan a entender eso, por favor. Por favor, estas clases son básicas, introductorias para eso, para que usted pueda ir dando los primeros pasos, porque es que no le puedo entrar de golpe con las cosas que sé, con los materiales, con los estudios, porque no lo va a resistir. Por eso es que hay que llevarlo al paso, para que usted vaya entendiendo.
Cuando usted pase el ciclo completo de teología sistemática, entonces volvemos con teología sistemática, volumen 2 que usted puede recibir más información, volumen 3 más información, volumen 4 más información, o sea, apologética, filosofía, ciencia, cosas que yo quiero enseñarle, pero ¿cómo le enseño si no hay un fundamento? Entonces hay que dar el fundamento primero para que ya usted pase y entonces se haga más fácil poner el conocimiento sobre un fundamento ya, que cuando usted viene en blanco, porque en su iglesia lo único que hacen es que le cogen el dinero, le cogen el diezmo, le cogen la ofrenda y no se preocupan en enseñarle. No dan, yo sí, yo invito a cualquier persona que me diga, miren, mi iglesia se da teología sistemática todos los días de estudio bíblico. No dan eso. No dan eso, tratan un tema sumamente trivial, a veces lo da el mismo pastor, eh, con falacia de autoridad, o sea, sin preparación, va, se para y lo que dice, y habla y lo que dice, así, cosa que tú te das cuenta que no tiene ningún tipo de preparación y lo que te da como una pequeña prédica en un estudio. Entonces, por eso es necesario que usted tenga un corazón de que quiera aprender para que usted pueda recibir y aprender correctamente. Entonces, la parábola de los talentos también, en Mateo 25 del 14 al 30 y la parábola de las 10 minas también, enseñan la importancia de la mayordomía fiel en conexión con el juicio final. ¿Por qué? Porque al que mejor invirtió su tiempo con lo que Dios le dio, esa persona va a recibir una mayor recompensa y en el reino va a tener funciones distintas de reinado. Sí. En el reino milenial va a haber funciones distintas de reinado. La salvación es igual para todo, pero no la recompensa. Hay que entender eso, ¿eh? La parábola del que trabajó 1 hora, el que trabajó 2 horas, el que trabajó 3 horas, el que trabajó 4 horas. Sí, eso habla de la salvación, eso es todo lo mismo. Que se convirtió ahora y antes de morir se salvó igualito. Ahora, el que trabajó y el que no trabajó no pueden recibir lo mismo porque Dios no es injusto. Dios premia a cada quien. Entonces, eso enseña lo que es la mayordomía fiel. El fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles, que es lo que enseña Mateo 25:41. Al final de los tiempos, Dios juzgará a Satanás y a sus demonios y serán lanzados al lago de fuego junto con la bestia y el falso profeta, que es lo que enseña Apocalipsis 20, versículo 10. Y entonces ahí, en ese momento, las personas van a ser levantadas de la tumba, serán juzgadas y el que no se haya inscrito en la vida fue lanzado en el lago de fuego, donde Jesús dice también que será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué vimos aquí? Una, que Dios ha juzgado a la humanidad y a los ángeles desde tiempos anteriores, que Dios ha juzgado a la iglesia desde tiempos anteriores, pero también que Dios se reserva un juicio tanto para la humanidad en general como para el creyente en particular, y esos juicios tienen carácter distinto. Uno es para recompensa del creyente y el otro es para condenación eterna de los impíos. ¿Cómo usted puede escapar de eso? Simplemente abrazando la cosmovisión teísta cristiana y viviendo para Dios, leyendo las escrituras, tratando de someterse a ella en la medida de lo que usted pueda e ir buscando una comunión directa con Dios. Hasta aquí el video de hoy.